es cuidarte a ti mismo, a ti misma. Pero ¿qué sucede cuando te tienes que cuidar de la persona que en teoría tendría que ser tu cómplice, la persona más cercana en tu vida, tu pareja, la persona a quien le decidiste dar toda tu confianza, compartirlo todo, crear una familia, un sueño grande? Ese es el tema, que casi la mitad de la violencia que le ocurre a las mujeres sea perpetrada justamente por esa persona, por el esposo, por el exesposo, el novio, el exnovio, por la persona a quien le diste toda tu confianza. O sea, ¿cómo lo ves venir? Estás literalmente como aquella película de hace muchos años, durmiendo con el enemigo. Le damos la bienvenida al programa aquí desde Torreón, transmitiendo para todo México en Grupo Fórmula, a Raúl Ruiz González, que es doctor en Derecho, pero además es criminólogo y criminalista. O sea que tienes un entendimiento muy claro de eso porque es tu día a día, amigo. Bienvenido. Gracias, Marco. Sí, aquí estamos. Lamentablemente alguien tiene que hacer ese trabajo y nos tocó a nosotros, ¿verdad? ¿A ti te toca defender mujeres? A mí me toca defender mujeres, efectivamente, y en algunos casos en específico también varones. Hablaremos de eso, pero en su gran mayoría... En su gran mayoría, en cuestión victimal, suele ser la mujer. Son las mujeres. A ver, para entender primero, la violencia vicaria es cuando la violencia ya no solamente es con la mujer, principalmente, con la pareja, sino es además a través de los hijos, o ¿cómo se define la violencia vicaria? Es por interpósita persona, precisamente. Sí, aquí tendríamos que tener claro primero, pues, qué es la violencia, ¿verdad? Ajá. La violencia, que se va a manifestar desde distintos ángulos o de distintas maneras, se diferencia claramente lo que es la agresividad. Tú y yo somos personas agresivas, es una respuesta innata, es una respuesta instintiva ante algún peligro. Entonces, de repente, cuando nos dicen, es que eres una persona agresiva, sí, todos nacimos siendo agresivos, como cualquier especie animal. La violencia es tener conciencia de que se está lastimando a una persona, ¿no? Se asume precisamente el victimario como tal, a diferencia de la víctima no necesariamente sabe que está siendo víctima. Dentro de todo el abanico de posibilidades de la violencia, tenemos la violencia vicaria precisamente, que es la violencia que se ejerce de manera indirecta hacia la mujer en una situación de relación. Puede ser un matrimonio, puede ser un concubinato, puede ser un noviazgo, matrimonios, configuraciones no muy comunes, que es vivir cada quien por su lado, pero es lesionar a la mujer a través de los hijos, ¿no? Con distintas formas. Ya, entonces la violencia vicaria se puede manifestar como, a ver, dame ejemplos que te tocan ver todos los días en tu trabajo. Simplemente, ¿no? Si tú quieres salir con tus amigas, yo me voy a llevar a tus hijos y cuando regreses no van a estar. ¿No? Tú te tienes que quedar aquí. Tú no puedes trabajar porque entonces yo voy a tener que ver cómo resuelvo y no nos vas a volver a ver, ni a tus hijos, ¿no? Ni a tus hijos. Esta violencia no solamente es con los hijos, también se usa muchas veces con un animal de compañía. Sí, efectivamente. El perrito, el gatito. Como son seres a los que se les tiene afecto, pues también es una moneda de cambio, ¿verdad? Es una forma en la que el hombre generalmente ejerce esta, vamos a llamarle coerción, este chantaje con el objeto de que la mujer pues esté sometida al control del hombre. Ya, entonces, si sales o si haces tal cosa, los voy a lastimar a ellos, a los animales de compañía o a los hijos. Otra amenaza podría ser, ¿me los voy a secuestrar? Claro, por supuesto, que además aquí ya empezamos, esto es gradual, claro, ¿no? Esto es gradual y empieza desde situaciones de amenaza, de amagar a la pareja, hasta situaciones ya de ejecutar un golpe, rasguños, aislar a los hijos, como dices también a los animalitos de compañía, pero se escala a tal grado que existen asuntos, a nosotros nos ha tocado llevarlos aquí en Torreón, en donde el sujeto, el individuo, desaparece y saca del país o dentro de la propia República Mexicana con el objeto de perjudicar a la mujer. Entonces imagínate el grado de angustia, de desesperación que esto ocurre. Y aquí ya hablamos, Marco, además de esta violencia vicaria, hablamos de un concurso de delitos, ¿no? Hablamos de una situación en donde si el padre no tiene derecho de guarda y custodia, caemos en algo que es desaparición de menores, ¿no? Sí, fíjate, yo crecí con eso porque mi mamá fue el cuarto matrimonio de mi papá y en el primer matrimonio de mi papá él se secuestró a sus dos hijos. Vale. Bueno, estábamos hablando de hace muchos años, donde no había internet, no había Facebook, no había Instagram. Entonces los secuestró y los mandó a Estados Unidos, los sacó de México, para que la mamá no pudiera dar con ellos en ningún lugar. Entonces cuando a mi mamá le toca, se divorcia de él porque era violento físicamente y lo deja, y dice, pues me voy a secuestrar a Marco Antonio, como lo hice con Luis, con mi hermano más grande. Entonces mi mamá
Y yo siempre crecimos con ese miedo de Marco Antonio no puede salir solo, Marco Antonio no solamente yo lo puedo recoger en la escuela, cuida. Entonces crecimos los primeros años de mi vida, hasta los 10, 11 años, siempre con el miedo de que mi papá me iba a secuestrar. Y eso es bastante común. Desgraciadamente es bastante común. Qué lamentable que te haya tocado. Bueno, no me secuestró. Lo bueno es que no me secuestró. Aquí estás, y qué bueno, porque eso también solidifica la relación mamá-hijo, ¿no? Claro, pero vives con miedo. Por supuesto. Es que ese es el objetivo, Marco. Precisamente generarle miedo, generar esta angustia para que precisamente la mujer se vea sometida y no tenga un margen de maniobra. Y por eso también vemos situaciones en donde de repente la mujer toma sus cosas, toma a su hijo y es la que desaparece, ¿no? Claro. O sea, porque es una situación casi obligada ante un escenario así. Claro, y luego las amenazas son: te voy a demandar por abandono de hogar y te voy a quitar al niño, o a la niña. Y lo intentan legalmente. Ya si no lo pueden hacer legalmente, entonces ya recurren al secuestro. Es correcto. Sí, ahí va a depender muchísimo de la legislación de cada estado, ¿no? Porque hay algunos estados que ya el abandono de hogar ya no es. Ya no aplica. Había antes en Ciudad de México, por ejemplo, algo que se llamaban actas especiales, ¿no? Que si alguien abandonaba de los cónyuges el domicilio, había que ir a sentar ese precedente porque era una causal de divorcio. Hoy ya cuando tenemos divorcio incausado, pues no hay necesidad, pero se sigue presentando este fenómeno de recurrir incluso a instancias legales para que por medio de una vía jurisdiccional se tenga ese control o pues sí, la guarda y custodia, en algunos casos la pérdida de la patria potestad hacia la madre, presionando por canales jurídicos. Ya, a veces la violencia se da a través de llenarle la cabeza al niño o a la niña en contra de la mamá. ¿Eso también se considera violencia? Por supuesto, claro que sí. Es una forma de violencia psicológica, Marco, ¿no? Aquí hay que precisar una situación. En situaciones de padrastros, de madrastras, no se puede hacer de esa manera. Tiene que ser directo entre los miembros de la familia. ¿Qué voy? Que si el padrastro habla mal del papá, sí, no se considera como tal esta cuestión oblicua. Tiene que ser entre cónyuges. Entonces sí, efectivamente, oye, ahora que viniste de visita, fíjate que tu mamá no te quiere, fíjate que tu mamá, el dinero que yo doy de la pensión, esos tenis que tú traes, los compré yo le di dinero a tu mamá para que tu mamá no hace nada, o el dinero que yo le doy, quién sabe, sale a ir con sus amigas a otro lado. Tu mamá es una tal por cual, sí, y se anda acostando con no sé quién, o sea, llenarle la cabeza al niño o a la niña en contra de la mamá. Sí. O sea, ¿y está tipificado como delito eso también? Por supuesto. Precisamente esta situación puede ser acreditada vía pericial, ¿no? Con los infantes podemos determinar que hay un daño psicológico a consecuencia de esto, porque además estás dañando la imagen primaria, la imagen más importante de un niño, sobre todo cuando está en un periodo de formación, ¿no? Y hacer este tipo de comentarios justamente de es que con el que está ahora se metió arruinó nuestra familia, y tu madre lo permitió, y te estoy hablando de situaciones completamente reales que nos toca vivir al día a día y que impactan al menor y que no sabe la criatura. Sí. Pues qué es lo que significan algunos conceptos, qué es lo que significa, y nada más es mi mamá es mala porque lastimó a mi papá. Y hay sujetos, Marco, que hasta lloran enfrente de sus hijos en un teatro como si se tratara de una telenovela para convencer al niño y que el niño vaya y culpe a la madre. Claro. No, me parece despiadado, me parece insolente. Oye, y hay hombres también que amenazan y dicen: si sales con alguien más, ponle que ya se divorciaron o se separaron, si sales con alguien más no te voy a pasar la pensión de los niños. Correcto, esto es bien común también, y eso es algo que la gente tiene que tener muy claro, ¿no? La obligación alimentaria, Marco, para con los niños, o en su caso para con la exesposa, no condiciona la situación de régimen de visitas y convivencias, no condiciona la guarda y custodia, y no condiciona incluso la pérdida de la patria potestad, Marco. Hay situaciones en donde el hombre pierde la pérdida, más bien se hace acreedor a la pérdida de la patria potestad, y dice: pues me lavo las manos, ya no tengo ninguna obligación. No, la obligación alimentaria persiste, ¿no? Entonces sí, definitivamente también se traduce esto en una cuestión de violencia económica. Entonces hablamos de un paquetito de violencias, ¿no? De una serie de situaciones que es un abanico completo que perjudica evidentemente a la madre y en este caso, pues también a los menores. Y todo eso es violencia, porque claro, ponle que se separan y la mamá invirtió muchos años de su vida en criar esos niños. Y mientras ella estaba en casa criando esos niños y trabajando en la casa, pues el marido tenía más éxito profesional, porque tenía más relaciones, estaba en el ambiente laboral. Entonces la mamá está completamente en desventaja, porque no es nada más: me divorcio y voy a trabajar. No, pues no, perdí años de experiencia, perdí años de contactos, no estoy activa. Entonces ese fue un rol
que la mamá asumió y está en completa desventaja, y por eso el tema del dinero que papá le tiene que dejar en ese caso particular. Vamos a hacer una pausita y cuando regresemos quiero que nos platiques de la nueva ley que se aprobó en enero del 2024, que me decías tú fuera del aire, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Exactamente, en esos términos. Estamos desde Torreón, Coahuila, en Radio Fórmula y Telefórmula, transmitiendo para todo México. Volvemos después de una pequeña pausa para continuar con el tema de la violencia vicaria. Volvemos.